Algunos anticonceptivos actúan impidiendo que espermatozoide y el óvulo lleguen a ponerse en contacto, otros evitan que el óvulo ya fertilizado pueda implantarse o desarrollarse en el útero. Modo de utilización, el seguimiento médico, y los posibles efectos indeseables varían considerablemente de unos a otros. Por ello explorar detenidamente todas las posibilidades y optar por el todo que considere más adecuado en su caso. De miles de años se han ensayado todo tipo de métodos para evitar el embarazo. Desde colocar excrementos de cocodrilo en el interior de la vagina, hasta ponerse de pie después de haber realizado el coito, estornudar, beber algo frío o incluso dar 7 saltos hacia atrás. Afortunadamente en la actualidad se conoce bien el sistema reproductor y es posible elegir métodos más eficaces. La píldora es uno de los más conocidos, pero no todas las mujeres pueden utilizarlo sin problema. En este capítulo se presentarán otros anticonceptivos disponibles, también de gran eficacia. La elección del anticonceptivo puede llegar a ser algo muy complicado si no se da una información detallada de cómo actúan y qué efectos tienen sobre el organismo. De esta manera, cada pareja puede decidir qué clase de anticonceptivo es el que mejor se adapta a su situación. Algunos métodos son más efectivos que otros, pero pueden tener efectos secundarios no deseables. Por otro lado, otros métodos más inocuos pueden presentar ciertas dificultades para su utilización, de manera que tienen un alto porcentaje de fallos porque no se usan correctamente. Algunas mujeres son alérgicas a goma, de tal manera que el diafragma o el preservativo pueden causarles una gran irritación en los genitales. Otras tienen periodos muy abundantes y dolorosos, con lo cual la espiral no es deseable para ellas, pues puede acentuar los dolores de la regla y provocar grandes hemorragias. Usted acude a su médico de familia o a un centro de planificación familiar, cuente allí su historia médica y pregunte qué métodos serían los más indicados en su caso. Para cualquier tipo de anticonceptivo que vaya a usar, conozca exactamente cómo es su mecanismo de acción, antes de decidirse por él definitivamente. La mujer puede utilizar un espermicida en forma de crema, espuma u óvulo, al tiempo que su pareja utiliza un preservativo. Para muchas personas existen, además de las consideraciones médicas o de preferencia personal, otras consideraciones de tipo moral o ético. En algunas religiones el único método admitido es el de la abstinencia periódica del coito. Para muchas parejas estos aspectos son muy importantes, a la hora de decidir el método anticonceptivo. Los espermicidas. Los espermicidas crean una barrera química entre el esperma del varón y el óvulo de la mujer. Contienen sustancias que destruyen a los espermatozoides cuando estos contactan con el espermicida. Produce una inhibición de los movimientos que les permiten desplazarse a través de la vagina, el canal cervical, el paso hacia la matriz. Son suficientemente efectivos por sí mismos, por lo cual es necesario utilizarlos en combinación con el preservativo o el diafragma. De este modo, el esperma, por cualquier motivo, no llega a tomar contacto con el producto espermicida, queda otra barrera que impedirá que el espermatozoide fertilice al óvulo. Son fácilmente adquiribles, sin necesidad de receta médica, y se presentan en forma de espuma en aerosol, tubos de crema o gel y óvulos vaginales que se disuelven en el ambiente húmedo de la vagina, liberando así las sustancias químicas. Algunos son totalmente ineficaces y en otros casos son tan corrosivos que pueden provocar un deterioro del material de goma. Por eso, antes de comprar un espermicida, consulte a su médico de familia, o en un centro de planificación familiar. Las cremas, espumas y geles vienen con un aplicador parecido a una jeringuilla. La mujer llena el aplicador de espermicida y lo coloca en su vagina de modo que el extremo del aplicador llegue lo más profundamente posible del cérvix, el cuello del útero, para asegurarse de que el esperma que pueda llegar a la zona, tome siempre contacto. El espermicida. El espermicida se hila a apretar el émbolo del aplicador. ¿Cuándo deben aplicarse los espermicidas? Se usan en combinación con un diafragma, puede colocarse hasta 1 hora antes de tener la relación sexual. Se utiliza el diafragma, entonces no aplique nunca el espermicida antes de los 15 minutos previos a la relación completa. Realiza el coito una segunda vez. Deberá aplicar de nuevo el espermicida, pues con una aplicación solo hay suficiente cantidad para neutralizar la cantidad de esperma correspondiente a una eyaculación.
Los espermatozoides pueden vivir hasta 6 y 8 horas en el interior de la vagina. Por este motivo es muy importante evitar lavarse, y por tanto eliminar el espermicida, en este periodo de tiempo. Óvulos o tabletas vaginales deben colocarse de 2 a 5 minutos antes de que el coito se produzca, pues tardan este tiempo en disolverse para ser efectivos, y su acción no se prolonga mucho más tiempo. Utilice su dedo, o el aparato diseñado para ello que a veces viene con el producto, para introducir lo más profundamente posible el espermicida. Los preservativos, también denominados condones, globos o gomas, consisten en un tubo de goma muy fina cerrada por un extremo. Está envasado, tiene el aspecto de un círculo de goma rodeado de un anillo duro. Se desenrolla en el pene en erección. De este modo puede recoger todo el semen producido durante la eyaculación evitando que alcance la cavidad uterina. El extremo cerrado del preservativo debe sujetarse entre los dedos índice y pulgar de una mano mientras se desenrolla con la otra. Permitir que entre el pene y el fondo del condón quede un espacio de aire donde pueda acumularse el esperma. Esta maniobra disminuye también el riesgo de ruptura. En algunos preservativos existe un pequeño depósito en el extremo que cumple estas funciones. Debe colocarse solo en el momento inmediatamente anterior al coito. Debe colocarse en el instante en que puede haber un contacto entre los genitales del hombre y la mujer, pues durante el juego amoroso pueden producirse pequeñas pérdidas de líquido seminal que pasan desapercibidas. Una de las quejas más extendidas en relación con los preservativos es que es necesario interrumpir la relación para colocarlo. Preservativos que han sido diseñados con una capa lubricante para prevenir la ruptura en el momento de la penetración en la vagina. Si utilizase lubricado, una buena posibilidad es utilizar un espermicida como lubricante. Nunca utilice vaselina, pues esta destruye la goma. En cualquier caso, el espermicida debe usarse siempre como una precaución añadida al preservativo, por si este fuese defectuoso. Tiene una eficacia del 96 al 97% si se utiliza adecuadamente asociado a un espermicida. Diafragma. Consiste en un dispositivo de forma redondeada y con una superficie en forma de cúpula. El material utilizado para su fabricación suele ser la goma. Actúa cubriendo el cuello uterino tras haber sido insertado en la vagina. La posición forma una barrera física que impide el paso de los espermatozoides hacia la cavidad del útero. Existen 3 tipos diferentes, pero el modo de acción es común a todos. Si se utilizan adecuadamente asociados a un espermicida, tienen una eficacia del 96 al 97%. Diafragma propiamente dicho es el modelo de mayor tamaño. Su medida oscila entre 5 y 10 centímetros, según la talla. Puede combar sobre sí mismo para su introducción en la vagina, y cuando se acomoda en su posición correcta, el borde anterior descansa en un saliente del pubis. Este tipo es el de más fácil manejo, y por este motivo es el más utilizado. Sin embargo, hay ciertas mujeres que no pueden utilizarlo debido a que no tienen un tono muscular en la pelvis adecuado para sujetar el aparato. El tono muscular se pierde, por ejemplo, como consecuencia de traumatismos producidos a lo largo de múltiples partos. En estos casos es necesario recurrir a otro tipo de diafragma. La cúpula cervical es un aparato mucho más pequeño. Tiene el aspecto de un dedal rodeado de un anillo de refuerzo. Algunas mujeres lo encuentran de difícil manejo, y el hombre puede llegar a sentirlo durante la relación debido a que no es tan plano como el diafragma. Existe un tercer tipo, que tiene una forma intermedia entre los dos anteriores. A diferencia de ellos, existen modelos de plástico, lo cual es una ventaja considerable para aquellas mujeres que son alérgicas a la goma. En el caso de la cúpula cervical, este otro tipo puede llegar a ser notado por el varón en el curso del coito. ¿Cómo utilizar el diafragma? Puedes ir a la farmacia y pedir, sin más, un diafragma. Es necesario que su médico o enfermera valoren cuál es el tamaño adecuado en cada caso, pues la forma y tamaño de la vagina y cuello uterino varía considerablemente de una a otra mujer. Si el diafragma ha sido colocado correctamente, debe permanecer fijo durante el coito y no producir molestias ni a ti ni a tu pareja. Si resulta molesto, o se mueve durante la relación sexual, significa que no ha sido colocado adecuadamente o que simplemente no es el diafragma que le correspondería usar. Siempre debe utilizarse un espermicida como segunda barrera, ante la eventualidad de que algo de esperma pasase más allá del diafragma.
Tienda abundantes cantidades de espermicida en forma de crema o gel a ambos lados del diafragma. Da más cantidad de crema o alrededor de todo el borde. Luego introduzca el diafragma hasta que alcance la posición correcta en la vagina. Puede que te resulte más fácil realizar la inserción si lo hace de cuclillas. Esto se debe a que en esta postura se acorta la longitud. Con la otra mano separe bien los labios de la vagina, y luego insértelo. Compruebe que está bien colocado asegurándose de que nota el cérvix a través la superficie del diafragma. Tu médico le mostrará cómo verificar esto si es que te decides por este método. Si por cualquier motivo no realiza el coito antes. Una hora transcurrida desde la inserción del anticonceptivo, aplique más espermicida sin retirar el diafragma. Déjelo en su lugar durante al menos 6 horas después de la última eyaculación, pues el esperma puede sobrevivir todo este tiempo en la vagina. Pon un dedo el borde y tire hacia afuera. Las cúpulas cervicales suelen tener un hilo, del cual se puede tirar para extraerlas. Lave el diafragma en agua caliente y observe si hay pequeños orificios o desgarros, sobre todo fijándose en la zona de los bordes. Si observa algún fallo, acuda a su médico para que le proporcione uno de nuevo, y mientras tanto, use otro tipo de medida anticonceptiva. Seque cuidadosamente el diafragma y coloque en su caja fuera de la luz, si no nota ningún des. Realizarse revisiones anuales para que su médico compruebe que el diafragma se ajusta correctamente. Esto es especialmente importante si ha tenido recientemente un hijo, si ha ganado o perdido peso, o si ha comenzado a tener una vida sexual activa. Ventajas de usar diafragma. Ventaja más importante es que el diafragma casi no tiene efectos secundarios. A veces puede provocar irritación vaginal y algunas mujeres observan que tienen episodios de cistitis, una infección de la vejiga urinaria. Estos problemas son, sin embargo, muy poco importantes, y tras el diagnóstico, se pueden tratar fácilmente. Algunas mujeres notan que no pueden usar ningún tipo de diafragma, porque su musculatura pélvica está demasiado relajada. Bien porque son mujeres muy jóvenes que pueden tener una apertura vaginal relativamente pequeña, con lo cual se hace difícil la inserción del anticonceptivo, o bien porque encuentran que este método no les resulta agradable. Todos los anticonceptivos son útiles para todas las mujeres. El consejo de su médico es básico para orientar y facilitar la decisión correcta. Dispositivo intrauterino. Dispositivos intrauterinos, también conocidos con el nombre de espiral y de IU, actúan de un modo distinto a los preservativos y los diafragmas. Se colocan en la cavidad uterina, y, en lugar de crear una barrera química o física entre el espermatozoide y el óvulo, actúan evitando que el huevo ya fertilizado pueda arraigarse en el útero. No se conoce exactamente cuál es el mecanismo al cual se debe su eficacia, pero sí se sabe que evitan que se forme el tejido esponjoso y bien vascularizado que es el ambiente adecuado para que el huevo fecundado se desarrolle. El único método disponible en la actualidad, además de la píldora, que no requiere una especial preparación justo antes de realizar el coito. Las espirales tienen formas y tamaños muy variados. Deben ser colocadas por alguien con una cualificación médica especial y bajo condiciones higiénicas muy estrictas. Tienen en general una fiabilidad del 97 al 99%, algo más efectivas que los diafragmas, las cúpulas y los preservativos. Efectos secundarios del DIU. La inserción en sí misma puede ser algo dolorosa para algunas mujeres, especialmente si son nerviosas o si mantienen contraída la musculatura. El dolor se prolonga durante más de un coito, o durante varios días, es necesario acudir de nuevo al médico. A algunas mujeres les ocurre que durante los 2 o 3 primeros meses tras la inserción tienen periodos con hemorragias más abundantes de lo habitual. Además, pueden producirse pequeñas pérdidas entre regla y pueden aparecer dolores abdominales o de espalda. Estas molestias tienden a desaparecer paulatinamente en un periodo de pocos meses de duración, pero si llegan a ser muy intensas, es aconsejable consultar con el médico. Comprobar su posición. Las espirales tienen un hilo que se deja de modo que pueda notarse perfectamente al introducir los dedos en la vagina. Si usted observa que no puede encontrarlo, o que tiene una longitud excesiva en relación a lo habitual, debe consultar con su médico. Entretanto, es preferible que utilice otro método anticonceptivo. Debe comprobar la situación del hilo una vez a la semana durante los 3 primeros meses. Pues,
puede hacer esta revisión una vez al mes, preferiblemente tras la menstruación, pues es el momento crítico en el cual hay más posibilidades de que la espiral se desprenda. En algunos casos es posible que el varón note el roce del hilo durante el coito, y le resulte molesto. Cuando ocurra esto, puede consultarlo con su médico para que corte el hilo y al tener menor longitud, no sea tan molesto. Los tampones, en rarísimas ocasiones llegan a enganchar el hilo, pero si usted nota un dolor agudo al retirar el tampón, debe comprobar la longitud del hilo. Caso de embarazo. A pesar de que es muy raro quedarse embarazada con un DIU, esta posibilidad existe. Si ocurriese, debe acudir inmediatamente a su médico. Las posibilidades de infección y de aborto en este caso son muy altas. Otros métodos anticonceptivos. Además de las posibilidades expuestas, existen otras que, por tener una extensión mayor en otros lugares de esta obra, solo vamos a abordar resumidamente. Esterilización quirúrgica. Debido al grado de irreversibilidad que este tipo de método tiene, es necesario valorar cuidadosamente la necesidad de indicación del mismo según cada caso. El papel de su médico como consejero y oriente sobre una visión objetiva para la toma de la decisión. Son muchos los factores que hay que tener en cuenta. Edad. Existencia de niños ya en la familia. Estado de salud general de la persona candidata a la intervención, el deseo de tener hijos, la estabilidad de la pareja, y otras consideraciones sociales, educacionales, religiosas. El método consiste en las ligaduras de trompas, la intervención es irreversible. En el caso del varón, la vasectomía, consiste en una ligadura del conducto transporta los espermatozoides desde el conducto que recorre el pene para transportar el semen al exterior. Anticonceptivos e investigación recientes. A pesar de los grandes avances realizados en este campo, la búsqueda del método anticonceptivo ideal sigue realizándose. Tanto para el varón como para la mujer se sigue investigando el método más seguro e inofensivo. Es fácil utilización. Científicos chinos han realizado pruebas con unas sustancias extraídas del aceite de semilla de algodón, en que se haya llegado a resultados satisfactorios debido a los efectos indeseables de la misma. Su mecanismo de acción incluye la alteración del esperma, así como la disminución de la motilidad y estructura de los espermatozoides. Los métodos dirigidos a la mujer que se encuentran en investigación son múltiples y variados, y son una ampliación o suplemento respecto a los existentes en la actualidad. Por ejemplo, el anillo de Silastic, que es un anillo flexible, impregnado de progesterona, que se coloca en la vagina de igual modo que un diafragma. La liberación de progesterona que produce impide la ovulación. Otro ejemplo lo constituye la esponja de colágeno. Prepara impregnada en espermicida y tiene la forma de un diafragma de paredes gruesas. Se utiliza del mismo modo, los problemas que suele producir son del tipo de sequedad vaginal y cierta molestia durante el coito. Preguntas frecuentes sobre anticonceptivos. Mi médico me ha colocado recientemente una espiral, pero no sé a partir de qué momento empieza a ser realmente efectiva. La espiral es efectiva desde el momento en que ha sido colocada. Sin embargo, durante los 3 primeros meses, debe cerciorarse semanalmente de que el hilo fijador está en su sitio, pues durante este intervalo de tiempo existe la posibilidad de que sea expulsada. Si así ocurriese, lógicamente perdería su protección. 21 años y me voy a casar dentro de poco. Quisiera colocarme un DIU, pero he oído decir que este método no es recomendable en mujeres que no han tenido hijos. Cierto. DIU, espiral, no es el método anticonceptivo de primera elección para una mujer que no ha tenido hijos. El cuello uterino y el propio útero no han sufrido todavía el proceso de dilatación y estiramiento que provoca la gestación. Esto hace que la inserción de la espiral sea más difícil y dolorosa. Además, hay más posibilidades de que se produzcan efectos secundarios indeseables como reglas dolorosas, pérdidas de sangre, e infecciones del aparato genital. Estoy embarazada, y me gustaría ponerme un DIU después de que nazca mi hijo. Tengo intención de darle el pecho. Necesito colocármelo mientras dure el periodo de lactancia. Algunos médicos son partidarios de colocar la espiral tan pronto como se haya producido el nacimiento del niño, otros prefieren esperar 1 mes y medio o 2 meses tras el parto. Pregunte a su médico y si él es partidario de esperar unas semanas,
entonces debe saber que es preciso utilizar otros métodos anticonceptivos durante este intervalo. Que esté dando el pecho a su hijo. De quedarse embarazada.